La Constitución abrió una nación que habíamos tenido como en el congelador. Mostró que éramos multiculturales, reconoció las etnias y la base fundamental que es el pluralismo. Yo francamente pienso que la constituyente fue un hito en la historia de Colombia. Que hace 30 años hubo consenso nacional grandísimo, un enorme consenso nacional, algo muy distinto de la polarización que estamos viviendo hoy. Y además tenemos una constitución muy vieja, una constitución de 104 años que había sido el resultado de la victoria en una guerra civil. La de 1991, por el contrario, fue una constitución hecha por consenso. Hace 30 años, a finales de los 80 y comienzos de los 90, el país vivió uno de sus momentos más difíciles. Terrorismo, paramilitarismo y narcotráfico fue el cóctel que azotó al país. Esto estaba acompañado de un sistema político que se quedó en el pasado y no permitía cambiar una constitución política que regía desde hacía más de 100 años. Una constitución que estaba vieja y que permitía figuras como el Estatuto de Seguridad. Bajo este panorama se empezó a hablar de una Asamblea Nacional Constituyente. Que nosotros éramos primero testigos como generación de que teníamos una constitución que ya no podía leer y entender la vida contemporánea en aquellos tiempos. Era una constitución que tenía 100 años, que había sido hecha en tiempos en que no había ferrocarril, ni había automóviles, ni había aviones, ni había teléfonos, ni había televisión. Era una época rural, una época antigua, y que por supuesto esos constituyentes de aquella época o los políticos que hicieron esa constitución pues no podían vislumbrar todo lo que podría significar la modernidad de la segunda mitad del siglo XX. En esa época estábamos en un ambiente de violencia terrible, terrible. Había sucedido lo del avión de Avianca, en el vuelo de Cali a Bogotá, que claramente parece que fue el narcotráfico. Había constantemente todo tipo de atentados en las poblaciones, había masacres. Bueno, y para qué no hablar del genocidio de la UP, que fue terrible, y finalmente pues también la muerte de 4 candidatos presidenciales. Es que los colombianos en ese momento estábamos totalmente agotados. Desde los diálogos del gobierno de Belisario Betancur, que se frustraron totalmente, nosotros planteamos la Asamblea Constituyente como una salida realmente a la apertura democrática y a la negociación política. Ese diálogo fracasó luego de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la retoma, que fue peor. Entonces hubo un periodo que llamamos un periodo de guerra sucia, donde murieron muchos militantes de la UP, del Frente Popular, que era nuestra organización, pues 4 candidatos presidenciales, y se frustraron totalmente la posibilidad de un diálogo. Culminando el gobierno de Virgilio Barco, se abre la posibilidad de un nuevo acuerdo nacional. Fue una época muy difícil. En esa época estallaban bombas todos los días. Recuerdo en especial, previa a la bomba del Espectador, la bomba del Centro Comercial de la 93, otra aquí en la 13 con 26. Hubo bombas que hicieron mucho daño. La constituyente se creó porque el sistema político estaba bloqueado de un lado, la paz del país estaba totalmente rota, vivíamos una época de violencia sin nombre que quizás el país afortunadamente no ha vuelto a repetir. Nosotros no negociamos una asamblea constituyente en nuestro acuerdo de paz, pero fue una coincidencia histórica. Nosotros negociamos en el 89 y en el 89 empezó a abrirse paso la idea de una asamblea constituyente. Entonces, el primer semestre del 90 firmamos el acuerdo de paz del M-19
y se abrió paso a la posibilidad de una asamblea primero constitucional y luego constituyente. Ya cuando se eligieron los 70 delegados a la asamblea, nosotros llegamos sin ninguna favorabilidad a voto limpio. Hicieron un movimiento muy bonito, el de la séptima papeleta, donde participaron sobre todo universitarios, pero yo recuerdo, pues yo trabajaba en el CINEP en ese momento, que también hubo mucho respaldo de sectores sociales, de campesinos, de indígenas, de sindicatos. O sea, el movimiento de la séptima papeleta en un momento dado se volvió un movimiento social. Pero de fondo, uno que diría, o sea, ese momento fue muy especial. Eran 105 años en donde la Constitución había tenido algunas reformas, pero eran reformas no tan trascendentales. Vivíamos una situación de crisis desde el punto de vista humanitario producto de la acción de los grupos armados. Vivíamos una situación crítica con el narcotráfico, atacando con bombas, matando agentes del orden, haciendo de todo tipo de cosas. Con una papeleta como esta, que no era vinculante, Colombia le dijo sí a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El grito de las urnas fue escuchado por los presidentes Virgilio Barco y César Gaviria. Este fue el responsable de convocar a las urnas el 9 de diciembre de 1990. Ese día, que también fue el bombardeo de Casa Verde, los colombianos escogieron a los que los iban a representar en la Constituyente, que en un primer momento solo iba a reformar una parte de la Carta Magna y que después fue la reforma total. Nosotros íbamos a una Constituyente que fue convocada para reformar tres títulos de la Constitución, el que se refería a los temas del Congreso, al tema del Legislativo, al tema de la justicia y al tema del régimen territorial. Para eso fue convocada. Lo que pasa es que en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte no solamente no le dio razón al demandante, que si le da razón hubiera hundido la Constituyente, sino que dijo, no solamente es constitucional, tiene todo el fundamento jurídico, pero además por el hecho de que fue convocada por el constituyente primario, por el pueblo, no tiene límites, no tiene restricciones. Me pregunta usted por el 9 de diciembre, que fue el día de las elecciones. Ese fue un día lleno de luz y de sombras. De luz porque se eligieron a los constituyentes que debían expedir una constitución para hacer la paz de este país. Y de sombras porque fue bombardeada Casa Verde, donde estaba concentrada la dirigencia de la FARC. Eso jugó un papel definitivo, en mi opinión, para que la Constituyente no fuera el escenario en la cual se lograra la paz con las FARC. Sí, decidimos hacer una lista amplia, se convocara gente más allá del M19. Llegamos a la conclusión de que no era solamente presentarnos nosotros, los antiguos miembros del M19, sino llevar liberales independientes, conservadores independientes, gente alternativa, gente del movimiento sindical, y armamos esa lista como una lista de sancocho nacional que, como usted dice, tenía hasta el puesto 19 a Francisco Maturana, que era el director técnico de la Selección Colombia. Nosotros en la Constituyente fuimos el 5.2 de mujeres elegidas. Nosotros salimos sin ninguna cuestión especial, nos lanzamos, tuvimos los votos y ¡pum! Salimos a la Asamblea Nacional Constituyente, porque antes era ahí con las papeletas y todo, y bueno, realmente fue todo un éxito, que hubiésemos llegado 4. Yo llegué a la Constituyente producto de una decisión de los combatientes del EPL internamente. Hubo una votación en donde se presentó una especie de tarjetón
y estuvimos más o menos ocho dirigentes y yo salí elegido. De manera que yo supe 8 días antes de la constituyente que yo era el constituyente elegido. En total fueron 74 constituyentes, 70 fueron elegidos por las listas de los liberales, Alianza Democrática M19, Partido Conservador, Movimiento de Salvación Nacional, Unión Patriótica, Unión Cristiana y los movimientos indígenas. Las 4 curules restantes le fueron asignadas a los grupos guerrilleros desmovilizados EPL, PRT y Quintín Lama. La mayoría de ellos estuvieron en este salón el 5 de febrero de 1991. Aquí, con la presencia del presidente César Gaviria, los 70 constituyentes instalaron la asamblea. Después pasarían al Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, donde por 5 meses sesionarían en largas jornadas. Señoras y señores constituyentes colombianos, la hora de las grandes definiciones ha llegado. Si bien es cierto que nunca antes del 9 de diciembre los electores habían tenido tanto poder en sus manos, nunca como hoy 70 colombianos habían tenido una responsabilidad tan grande sobre sus hombros. Yo recuerdo el primer día, el 5 de febrero de 1991, cuando nos reunimos en la primera sesión plenaria y miré yo alrededor. Mi primera impresión fue: de aquí no va a salir nada, y no va a salir nada porque somos demasiado distintos todos los que estamos. Y resulta que, como le digo, ese momento de magia, de inspiración, generó en la constituyente un ambiente tan bonito de búsqueda de consensos, de entendimiento, de pensar en las cosas más gordas, de pasar por encima de aquello que nos dividía y ver cómo nos centrábamos en lo que nos unía, que resultó en lo que resultó, en la presidencia tripartita, que fue muy, muy importante. Bueno, inicialmente los liberales habían elegido el número más alto de miembros de la Asamblea. Nosotros teníamos el segundo grupo más numeroso. El grupo más numeroso lo encabezaba Álvaro Gómez Hurtado, del Movimiento de Salvación Nacional. Los liberales nos propusieron inicialmente una presidencia clásica de un cuerpo colegiado. Ellos en la presidencia, nosotros en la primera vicepresidencia y Álvaro Gómez de Salvación Nacional en la segunda vicepresidencia. A mí no me pareció buena esa idea, creímos que había que innovar. Nos reunimos Álvaro Gómez y yo y acordamos desde el primer momento la posibilidad de un triunvirato, un liberal, uno del M19 y uno de Salvación Nacional. Conseguimos mayoría para esa fórmula, sin decirle a los liberales, y el día que empezaron las sesiones les comentamos si ya había mayoría para una presidencia colegiada. Los liberales inicialmente se sorprendieron, después cuando se dieron cuenta de una realidad, la aceptaron. La solución fue mágica. Parecía inviable cuando se habló de la presidencia conjunta, tripartita, Álvaro Gómez, Navarro, Serpa, y lo que pudiera haber sido un gran fracaso, funcionó perfectamente. Es realmente, yo digo que es casi milagroso, porque 3 presidentes, todos con el mismo poder, la misma fuerza y la misma competencia jurídica, y sin embargo siempre cooperaron, aún con matices y diferencias, en el logro de la Constitución. Inicialmente nos dividimos en comisiones para efectos de organizar mejor el trabajo. 5 comisiones en las que quedó dividida la Asamblea. Y cada una de esas comisiones a su turno se dividió en subcomisiones para tratar específicamente ciertos temas. Primero había 5 comisiones que hacían el trabajo inicial de redactar los artículos y darles una primera revisión a los artículos y escoger los artículos mediante votación que deben ser llevados a la plenaria. Y luego en la plenaria se votaban 2 veces, de manera que todo el artículo de la Constitución tenía 3 debates: el debate de comisión, el debate del primer debate en plenaria y segundo debate en plenaria. Así se votaban los artículos en la Constituyente del 91. Cometimos, digamos, el error, diría yo, de ponernos a hablar el primer mes en intervenciones de tipo general, intervenciones donde cada uno hacía una presentación muy larga de su punto de vista sobre la Constitución nueva y sobre lo que había que hacer en el país, y ahí perdimos un mes. Entonces los 4 meses nos tocó trabajar duro,
hacer una constitución completa en 4 meses es realmente muy difícil y realmente eso significaba que eran sesiones muy largas. No, llegábamos muy temprano, yo diría que a las 8 de la mañana estábamos allá, era un trabajo extenuante, de ahí no salíamos sino por la noche a medianoche. Era un sitio, este centro de convenciones no le entraba luz del día, sino que era luz artificial. Y muchas veces estábamos tantas horas allá adentro que perdía uno la noción del tiempo. Alguna vez inclusive nos pusieron, porque algunas veces nos servían de comer allí, o un desayuno, o un almuerzo, o una cena. Y algún día se acercó un mesero a servirnos y yo pregunté, señor presidente, dígame por favor, esto que nos están sirviendo es un desayuno, un almuerzo o una cena, que no sé en qué hora estamos. Con cada constituyente que hablamos, concuerda en lo mismo. Este momento fue irrepetible. Estamos aquí en el Congreso, donde hay gente del Polo, hay gente del Centro Democrático, hay de izquierda, derecha, hay de todos, pero nada como ese momento. En este proceso participaron por primera vez mujeres, indígenas, cristianos, conservadores ortodoxos, liberales, representantes del establecimiento y desmovilizados de las guerrillas. Todas estas personas se sentaron a construir un nuevo pacto de país. Álvaro Gómez Hurtado le tocó hacer la ponencia sobre los principios de la justicia y él se sentaba las tardes enteras con Fajardo Landaeta, que venía de la guerrilla del EPL. Ellos eran los dos ponentes, por eso la forma como funcionamos fue muy importante, porque las ponencias las hacían personas de distintos grupos y partidos y tal. Con Álvaro Gómez yo me encuentro en la Comisión Cuarta, antes había hablado con él, incluso mucho antes de entrar a la Constitución, cuando fui elegido, Álvaro Gómez me cita a su casa, yo voy allá después de tener como ciertas prevenciones con él, producto de lo que fue mi práctica, mi adolescencia, la vaina de lo que me decía mi padre, de lo que significó Laureano Gómez, y había una prevención, pero yo me acerco a Álvaro Gómez y de pronto empezamos a entender una cantidad de fenómenos del país. Él me hablaba mucho, por ejemplo, de la consigna que él tenía de el régimen no nos quiere dejar hacer nada. Y yo le decía, pues cuando usted habla del régimen, ¿qué es? Entonces cuando me dijo, pues las fuerzas que manejan este país, el Estado, pues en eso coincidimos, usted iba a estar en la guerrilla antes que yo. No, obviamente hubo mucha discusión, pero siempre dentro del mayor respeto, siempre tratando de construir, siempre tratando de llegar a consensos. Yo creo que podría volver a repetirse, pero no me cabe la menor duda de que fue un momento de maravillosa magia en la historia del país. Magia por la forma como se conformó la Asamblea Constituyente, por la diversidad y el pluralismo de quienes estuvimos presentes en la Asamblea Constituyente, el hecho de que a través de los constituyentes estaba el país entero en la Asamblea Constituyente y por consiguiente podía decirse en efecto que era una adecuada representación del pueblo como constituyente. De los personajes más simpáticos, más interesantes en la Constituyente estaba Lorenzo Muelas, Pacho Rojas, Lorenzo Muelas, el Taita Guambiano, un personaje que tú te lo encontrabas en las calles de Bogotá vestido con su atuendo de Taita Guambiano. Ya Pacho era más citadino, Pacho venía de presidir la UNIC, era más urbano, pero Pacho también tenía un discurso indigenista muy interesante. Porque la existencia de negros y de indígenas no solo es de color ni por el cabello, por la forma de vestir, es porque detrás de los negros hay una cultura, hay unas costumbres, hay una historia, hay toda una concepción frente al manejo de los recursos naturales, frente al manejo de su territorio. Hay toda una mitología, hay toda una religión, hay toda una trayectoria histórica, política y social. Al principio, en efecto, había cierta prevención con el ministro. La Asamblea quería reafirmarse como soberana, lo que había dicho la Corte, y de algún modo yo inicialmente entré como en una posición allí difícil y medio marginal,
Alguna vez conté una anécdota muy graciosa, y es que cuando servían la comida para los constituyentes, a mí no me daban porque yo no era constituyente. Una cosa pues realmente un poco estrambótica, pero eso cambió. Y al final, dijéramos, sí se pudo ejercer un papel de liderazgo en conjunto con otras personas que terminó en, excúseme la cierta vanidad, en un aplauso prolongado, en una ovación de pie, el día de la expedición de la Constituyente, una ovación hacia mí, lo que ha constituido como uno de los momentos más felices de mi vida. También permítanme hacer un reconocimiento al trabajo del ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, cuyo tacto, inteligencia y honestidad y disciplina Mire, yo recuerdo que era como un momento raro, un momento como mágico. Uno se sentía como flotando, como caminando, no sobre una realidad cotidiana, sino sobre una suprarrealidad de un nuevo momento político que era inexplicable, que era mágico, pero que también tenía mucha fuerza, de tal manera que uno se sentía, ahí sí, como dicen algunos, navegando en la historia, en el río de la historia. Era un momento de esa. Entonces, claro, había gente, pero muy poca, que lo miraba a uno feo, muy poquita. Creo que en el transcurso de mi participación en la Asamblea Constituyente, alcancé a distinguir una o dos personas que me miraron mal, se miraron con cierto odio, de resto no. Por ejemplo, a Álvaro Gómez le molestaba mucho encontrarse con Oti Patiño en el pasillo de la Constitución. Cuando lo veía venir decía, cambiémonos de lado porque ahí viene mi carcelero. Y sí, ahí había algunas dificultades que luego se fueron superando, todas y cada una de ellas, esas dificultades en la relación entre los unos y los otros, sin lugar a la menor duda. Aquí, en el Centro de Convenciones, es donde se guardan las memorias de los 5 meses de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Los 74 delegatarios, sus equipos de trabajo, secretarios y demás personal recuerdan las anécdotas y las personas que más les causaron admiración. No sé si me queda mal ponerme a definir unos mejores que otros, pero en cada una de las comisiones se destacaron algunos constituyentes que traían ideas más elaboradas, ¿no? Alfonso Palacios Rubas, que ha fallecido, fue muy importante en el diseño de los temas económicos de la Constitución. Juan Carlos Sierra, muy importante en el tema de la tutela, él está todavía acompañándonos en la vida que tenemos todavía. Bueno, hubo muchos y muy buenos constituyentes. Me parece que si me pongo a hacer una lista, voy a cometer el error de dejar gente importante por fuera y de no incluirlos, porque en ese momento no se me pusieron, no se me vinieron a la cabeza. Fue un trabajo colectivo, pero un trabajo donde se buscó fundamentalmente la mejor constitución posible para Colombia. Yo tengo recuerdos muy buenos de prácticamente todos, porque en algún momento uno admiró una posición y admiró una forma de... Pero pues hubo claramente personas pues, que se destacaron especialmente, pero yo quiero mencionar a Álvaro Gómez Hurtado porque a mí me tocó en la comisión cuarta con él. Yo formé parte de la comisión primera, que tenía a su cargo el tema del preámbulo, el tema de los principios, el tema de la Carta de Derechos, el tema de la Carta de Deberes y de los mecanismos o instrumentos de protección de los derechos. Y dentro de esa comisión primera quedé en una subcomisión tercera. En la subcomisión tercera de la comisión primera éramos 3 personas. El rector de la Universidad Libre de Pereira, el excomandante militar del EPL en el Urabá antioqueño y yo.
Y cuando nos sentamos a trabajar la primera vez, los tres, y yo miré a ese exguerrillero, Darío Mejía Agudelo, dije, ¿qué hay en común entre él y yo? Nada. Comenzamos para romper el hielo entre los tres, por contarnos nuestras vidas. Por supuesto, pues la vida de Darío Mejía, el exguerrillero, y la mía, pues no podían ser más distintas, ciertamente. Y yo dije, aquí no hay nada en común. Me equivoqué. Me equivoqué porque pocos días después, él llevó invitados de visita a su señora y a sus niños chiquitos, niñas chiquitas, y nos las presentó. Y cuando luego hablamos de esa visita, y él contó los sueños que tenía de la Constitución para el país de sus niños cuando fueran grandes, que coincidían con mis sueños respecto del país que quería para mis niños cuando fueran grandes, empezaron a aflorar los elementos comunes. Y a mí me parece también que en todo la justicia contribuyó mucho el doctor Vázquez Carrizosa, sin estar en la comisión, pero también indirectamente nos ayudaba muchísimo en la comisión primera en la parte de los derechos. Era el hombre más anciano, él tenía que salirse a la 1 de la tarde para ponerse oxígeno en los pulmones, y por eso fue que me cogieron sola cuando la discusión de Amnistía Internacional. Pero bueno, esas son anécdotas, pero también alguien que a mí me impresionaba mucho en la Asamblea Nacional Constituyente era Lorenzo. Lorenzo, por la frescura, por el indígena, por el que iba vestido diferente, por el que nos saludaba en su idioma y nosotros no entendíamos. Sí, su porte, su dignidad, realmente fue muy ejemplar. Su decencia, ¿no? La Constitución del 86 estaba vieja, centenaria, y había quedado desactualizada. El ciudadano de a pie no la entendía. En cambio, la nueva Constitución que se gestó tiene elementos como los derechos, como la tutela para la defensa de esos derechos, la independencia del Banco de la República y otros avances más que le hicieron algo novedoso frente a otras constituciones a nivel mundial. Yo tuve la fortuna de que me correspondió la comisión primera, que fue la comisión pues, de derechos, de deberes, de razones fundamentales del Estado colombiano, de principios, de garantías, y creo que ese elemento, pues viéndolo ya en la perspectiva histórica, es lo que ha hecho que la Constitución del 91 haya podido traspasar una cantidad de problemas, de gente que se ha opuesto, de gente que ha logrado transformaciones, pero que el alma misma de la Constitución, digamos, se dio allí en esa comisión primera. Pues se trataba era de hacer una apertura política total y que todo el mundo pudiera trabajar en la política y que no hubiera armas en la política, que la política se hiciera sin violencia. Sí, pero para eso también se necesitaba una constituyente distinta. Por ejemplo, la Carta de Derechos Humanos que queda en la constituyente, pues abre esas compuertas. También el hecho de limitar el estado de excepción fue una cosa bastante buena. Igualmente el derecho de que todo el mundo puede pensar y de que no puede haber discriminación por razones políticas, aunque sigue habiendo. Yo pienso en el fondo, María Teresa, que ese ejercicio tan bueno, pluripartidista, pluriétnico, que se vio en la Asamblea Nacional Constituyente, difícilmente se volvió a hacer. Ahora, había una reforma que se necesitaba y de la cual no éramos entonces tan conscientes y resultó ser la más importante, la más urgente, que era una reforma a la parte dogmática de la Constitución, que revisáramos los principios fundamentales de la Constitución, que revisáramos el papel de la persona humana en la Constitución, que revisáramos la Carta de Derechos, que buscáramos crear más y mejores y más eficaces mecanismos para la protección de esos derechos, que le recordáramos a la ciudadanía que ella, por supuesto, tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Pero viene enseguida un artículo de una importancia enorme, a la cual la Comisión le dio todo el interés y toda la amplitud en las discusiones. Es la libertad de conciencia
y su consecuencia, que es la libertad de cultos. Yo creo que uno de los derechos más sagrados de la persona es la libertad de conciencia. La persona debe tener derecho a creer en lo que quiera y en manifestar y expresar esos en cultos o en expresiones del tipo que le parezca lo que crea. La libertad de conciencia tiene un refuerzo universal. No puede darse una democracia política ni una democracia en ninguna forma sin reconocer la libertad de conciencia. El primero es más importante, el Estado social de derecho. No el Estado de derecho simplemente, sino el Estado social de derecho, con una carta de derechos muy bien elaborada y la tutela, como lo que se ha convertido en la reina de la Constitución. La tutela, la acción de tutela para que esos derechos pudieran volverse realidad cuando no se aplicaban plenamente. También los derechos de los indígenas, que hasta ese momento eran considerados casi menores de edad por una ley vigente, la ley 89 de 1890, adquirieron territorios, gobierno, jurisdicción, puestos especiales en el Senado y la Cámara de Representantes y plenos derechos. Creo que también el fin del bipartidismo. El bipartidismo estaba funcionando en Colombia desde 1850 y a partir del 91 el bipartidismo fue disolviéndose. Ustedes son muy jóvenes y por consiguiente no vivieron, pero yo sí, los tiempos en los cuales la Constitución era un texto que estaba lejísimos de las personas. Era un texto que además solo se conseguía en las librerías especializadas. Hoy es un texto que venden en los semáforos y después de 1991 y durante varios años sí que fue cierto eso de que lo vendían en los semáforos. Es un texto que la gente más o menos conoce, ha ido conociendo por lo menos en ciertos aspectos. La Constitución estaba lejanísima de la persona, la tutela la aproximó a la persona, pero yo diría el Estado social de derecho también la aproximó a la persona. No, vea, yo pienso que la Carta de Derechos, es más, es demasiado amplia. Hay constituciones que en su Carta de Derechos son muy sucintas, muy cortas, porque en cierta medida las culturas de los países se ven reflejadas en sus constituciones. Y nuestra cultura, una cultura un poco más violenta después de pasar tantos años en la guerra. Durante el proceso constituyente fueron varios temas controversiales y que generaron mucho debate. Entre los que se recuerda está sobre cómo Dios iba a quedar en el texto constitucional, la revocatoria al Congreso y la extradición. Con eso Colombia entró a la modernidad, lo que se llamó la modernidad en Europa, porque de alguna manera pues, se volvió un Estado laico, pero eso no quita que la gente pues, tenga sus creencias y actúe conforme a ellas, que fue algo que algunas personas, yo me acuerdo que me criticaban porque no queríamos que quedara la religión católica en el preámbulo. Algunas personas pues nos opusimos a eso. Eso lo definió entre otras cosas Lorenzo, cuando empezó esa discusión, que no, que era el Dios de la Iglesia Católica y bueno, ahí habían unos que respaldaban todo eso. Lorenzo dijo, bueno, si figura ese Dios me hacen el favor y me ponen los 179 dioses indígenas, y ahí se acabó la discusión. Ya sobre lo que ustedes han dicho sobre la presencia de Dios en la Constitución, comparto el criterio de las personas que opinan que se debe invocar la protección de Dios, pero como la gran innovación que queremos hacer en esta Constitución es que se introduzca el concepto de soberanía popular, o sea que el origen del poder está directamente en el pueblo, pues sería mejor que excluyamos el concepto de que el origen de la autoridad viene de Dios. Yo creo que la invocación de la protección de Dios como fundamento de la dignidad humana, fuente de la vida y autoridad para el bien común, pienso que es un párrafo que definitivamente muchos, yo pienso que especialmente los que no tenemos el problema, como es María Mercedes, de la creencia en Dios, pues definitivamente no podemos aceptar este párrafo. Yo creo que hemos aceptado en últimas que invoquemos
la protección, la inspiración de Dios, etc. Pero pienso que hay necesidad de verdad de mirar cómo llegamos a un consenso. Aquí en Colombia a Dios lo politizamos, ¿no? Y eso desde el que no hicieron pues los padres de la democracia en América, que son los de Estados Unidos, que la palabra Dios no existe en el preámbulo de su constitución. Ellos hablan de que los hombres nacen libres e iguales y que además tienen que luchar por la felicidad de todos. Pero a Dios no lo meten en el zambapalos de los seres humanos. Cuando ya estábamos otra vez en plenaria, se propuso discutir el preámbulo, un preámbulo en el cual estuvieran de acuerdo todos los constituyentes, y se llegó a un punto donde se le hacía un saludo de Dios a Dios, pero no se le consagraba como el origen de toda autoridad, como se consagra en la Constitución del 86. Es decir, no fue una constitución totalmente laica. De hecho, el discutir el preámbulo fue difícil porque era como la puerta de entrada, mientras algunos decían que el país se encomendaba a Dios y se decidía que Dios era el que iba a definir el futuro del país. Nosotros defendíamos que era el pueblo y que debía ser el pueblo el que definiera políticamente lo que de ahí en adelante iba a ocurrir. Y fueron muchos días de discusión, pero días en los cuales entendimos que habían otros que pensaban diferente, pero eran igualmente valiosos a como éramos nosotros. Yo era partidario de que la constituyente del 91 hiciera lo mismo que la constituyente del 86. Es decir, que se declarara poder legislativo durante un tiempo para poder desarrollar la Constitución. El Congreso estaba suspendido, podía seguir suspendido, no había que revocarlo. Hay un hecho muy importante, digamos, en el transcurso de la Constitución, y fue cuando la Constitución decide revocarle el mandato al Congreso que había sido elegido en marzo. Y desde luego y eso lo pudo hacer porque la Constituyente era soberana, y esa soberanía mostró de que era posible revocarle el mandato al Congreso elegido. Eso se hizo a cambio de que los constituyentes no pudieran ser candidatos a las corporaciones públicas. Algunos dicen, entre ellos Álvaro Gómez, que eso fue un error y pues le echa en buena parte la culpa a Antonio, pero creo que no era posible hacer una cosa sin la otra. Porque lo más triste de la revocatoria, razones hasta mecánicas para justificar la vía, porque cambió la composición del Congreso, había circunscripción nacional, luego dijéramos de alguna manera era necesario convocar elecciones, por las razones mecánicas. Pero las razones políticas, en mi opinión, fracasaron. No nos ganamos nada, y el nuevo Congreso, después de esa oleada de cambio que trajo la Constituyente, esa idea de futuro y de optimismo, del nuevo país, que era el eslogan que usaba la presidencia, pues se repitió la historia y hasta peor, el nuevo Congreso no satisfizo las expectativas, las viejas maquinarias, seguramente advertidas ya de lo que venía en términos de cambio, pues coparon el escenario electoral. Ese tema de la extradición naturalmente generó divisiones, generó complicaciones, estaba pesando, gravitando muy pesadamente sobre el ambiente de la Asamblea desde el comienzo. Generalmente a uno, cuando le hacían entrevistas periodísticas, siempre le preguntaban si era partidario u opositor de la extradición. Eso generó, repito, unas diferencias, generó un ambiente complicado en esa materia, complicado, porque a mí no me cabe duda de que había constituyentes que llegaron con el compromiso
de buscar que la Asamblea prohibiera la extradición, que tenían ese compromiso con el mundo de afuera. En la gran mayoría lo que pesaba era el miedo, sin duda. Otros estábamos convencidos de que había que establecer la extradición, y entonces a algunos de nosotros nos mandaron cartas de amenazas de muerte, y yo guardo la mía por ahí, que llegó por correo aéreo de Medellín y que luego supe que provenía de Pablo Escobar. Decía: doctor Juan Carlos Esguerra, Asamblea Nacional Constituyente, ¿sabe usted qué les pasó a las siguientes personas? Y una lista de quienes habían muerto por temas relacionados con eso, y luego decía: queremos que sepa que usted ha entrado a formar parte de nuestra lista de honor porque sabemos cuál es su posición en relación con eso. Sí, y entonces eso obligó a que en el primer debate la votación hubiera de ser secreta. Aquí no se puede dar controversia, y no se puede dar controversia sobre el tema de la extradición por las razones que tan claramente expuso el doctor Serpa. Aquí lo único que se puede hacer es una apología de la no extradición, porque no existen garantías para pronunciarse con libertad sobre el tema. Señores constituyentes, vamos a presentar el resultado de la votación. Total de votantes 69, por el sí 51, por el no 13, 5 abstenciones. Ha sido Dios y la patria nos perdone. Bien, ha sido aprobado el primer inciso del artículo. Se somete a votación el segundo inciso del artículo. Mi voto fue público y no necesita el perdón de nadie. Con esos lunares y a toda marcha, porque el computador donde estaba la Constitución se dañó, la Asamblea proclamó el 4 de julio de 1991 la nueva Constitución. Aquí, Antonio Navarro Wolf, Horacio Serpa y Álvaro Gómez la proclamaron a 3 voces, y aquí mismo la firmaron. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia.